Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y hoy contamos en el estudio con la presencia de la diputada del Partido Revolucionario Moderno, Faride Raful. Bienvenida a Síntesis de nuevo, licenciada. Muchísimas gracias, yo siempre encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, yo me siento muy bien con que usted nos acompañe hoy porque creo que nosotros hay que reconocernos que desde el principio que usted comenzó a participar, no en la comunicación, sino en la política, nosotros dijimos que era parte de una generación y que no solo por ser parte de la generación, sino que uno se siente bien cuando se identifica en un político, en una persona con sus cualidades, con su forma de ser. O sea, quiero realmente felicitarle y agradecerle que esté con nosotros hoy y que sea parte de los miembros de nuestra generación que nos representan y nos representan bien. Muchísimas gracias, para mí es un honor, de verdad que sí. Bien. Licenciada, vamos a ver diferentes temas. Y este es un programa diferente. Nosotros, aunque no vamos a llegar a esto de los acercamientos, de la parte personal y eso, pero hay datos que por su forma, por la claridad con que usted hace las cosas, tal vez podamos discutir algunos aspectos diferentes de lo mismo de todos los días que manejamos. Claro. El tema del Congreso. El tema del Congreso, yo le iba a decir, diputada, en política, en comunicaciones, ya se puede hacer y decir todo. Ya realmente lo que hay que hacer es lo que conviene, sin importar a veces el daño reputacional, el tema, usted que a lo mejor lo puede vivir en carne propia, el daño reputacional, las pruebas de los casos, el decir una cosa, y a veces uno dice, Dios mío, uno no sabe hasta dónde, la misma influencia de las redes que lo permiten hasta un momento todo, y creo que por otro lado, uno ve los hechos y dice, bueno, el que calla otorga. La gente dice y dice, y el que se defiende, que se defiende, aunque eso traiga un daño. ¿Se puede decir todo y hacer todo en política y en comunicaciones en este año ya en República Dominicana? Yo creo que siempre hay un límite constitucional. Tú no puedes transgredir el honor de absolutamente nadie o difamar a alguien, y eso implica que cuando se habla con mentiras, tú puedes de alguna manera u otra afectar la dignidad, la moral de una persona. Y eso es un límite que a la misma libertad de expresión, que es un derecho fundamental garantizado en la Constitución de la República. Que si se pueden decir muchas cosas, sí, evidentemente. Yo digo siempre que la lucha política no es personal, es una lucha institucional. A mí me vale muy poco lo que personalmente haga un individuo que ejerza funciones públicas. Desde el punto de vista de lo que él haga dentro de su casa, eso a mí no me importa. Ahora, lo que él hace como funcionario público, lo que ella hace como funcionario público, a mí me atañe, porque lo hace con el dinero del pueblo dominicano. Y si yo tengo alguna duda o algún cuestionamiento, pues hay vías para poder iniciar investigaciones y arrojar un poco de luz en el tema. Y si siguen las inquietudes, sí se puede plantear públicamente que se demande una rendición de cuentas, que es una de las funciones o de los roles o el deber que tiene un funcionario. Lo que pasa es que en República Dominicana tenemos la piel muy sensible. Entonces, cuando se tiene la piel tan sensible a cuestionamientos, se reacciona de manera desesperada, a veces se reacciona de manera errática. Y hay que tener la piel un poquito menos sensible para entender que los que estamos a la exposición pública, los que hacemos vida pública, los que ejercemos funciones públicas, los que fuimos electos, los que fuimos designados, necesitamos dar la cara ante las inquietudes que tenga cualquier ciudadano, sobre todo si se trata de un representante de una institución. Ya lo de las redes sociales es otra cosa, porque lo de las redes sociales le ha dado cabida dentro de las cosas negativas que muchas personas traten de afectarte ya directamente, y uno lo que tiene que aprender es a filtrar parte de esas cosas para que no le afecten a uno y poder seguir haciendo su trabajo. Usted inicia como representante, como nuestra representante en el Congreso Nacional. Tenía un discurso, tenía unas propuestas, tenía una idea de lo que era el cargo. Una participación política, no hay que hablarle, usted nació conociendo lo que es un partido por dentro, y uno dice, hablen un poquito del cambio, como cuando ya usted está ahí adentro, y usted dice, es que en un juicio en la Cámara se puede decir realmente, y se hablan así con respecto a las posiciones,
voy a combatir la línea política de los partidos y de las cúpulas cuando me interesa, que por qué el comité político tiene que trazar la pauta a sus congresistas. Pero mi propio partido, yo tengo 10 programas de televisión que sus congresistas dicen, tengo que esperar la línea del PRM. Entonces, una cosa es desde afuera y otra cosa es lo vivimos ahora en la ley de partido y lo vivimos en todo estos procesos que estamos haciendo. O el mismo tema de que nosotros los congresistas somos autónomos y a mí fue que me eligieron y yo quiero tener esta posición con respecto a un proyecto de ley determinado. Y lo manejo muy bien y yo me siento bien. Pero por otro lado, cuando usted está en el Congreso, se da, no es la política, no puede gobernar el Congreso, es el interés general. Pero por otro lado, usted se va al Congreso y dice, ¿cómo es su composición? Siempre pongo el ejemplo de José Ignacio Paliza, diputado del Partido Revolucionario Dominicano en su momento, cuando ese famoso exposición en el Congreso que se hizo famosa, sí, hasta la presentación de los congresistas es de qué partidos son. La composición de las cámaras, de los bufetes directivos es partidaria, claro, del Consejo de la Magistratura. No puede ser partidario, pero la mayoría es que nombra el presidente, la mayoría es que gana todo. Ese comportamiento, licenciada, ¿cómo usted lo está viviendo y qué le parece después de estar adentro? Mira, es una mezcla de todo. Uno llega a esos lugares y pequeños espacios de poder a través de un partido político y de una vida política que se ha hecho dentro de ese partido. Y nuestro sistema democrático está estructurado para que los partidos que todavía generan confianza en la población, porque la gente se inscribe, porque la gente va y vota a través de los partidos políticos y decide quiénes son sus representantes, vayan ahí. Y sí, es una mezcla de todo. Yo pienso que los partidos que tienen que reconectarse, que tienen que asumir ideologías, hacerlas públicas, formar a sus dirigentes en base a preceptos que los vayan identificando, eso todavía no se tiene. Antes se tenía, luego de la desaparición de los caudillos se perdió mucho eso y la política se fue vaciando un poco de contenido, se volvió más maquinarias electorales en nuestros partidos políticos. Ahora estamos en ese desafío, al menos en el PRM. Sin embargo, hay líneas donde tú sabes que el partido, por su idiosincrasia, aunque somos un partido nuevo, pero somos dirigentes políticos que venimos de otro partido, pues tenemos algún tipo de referencia respecto a algunos temas. ¿Qué pasa cuando tú tienes que tomar una decisión por un proyecto de ley? Yo siempre digo que todo lo que no afecte mi convicción personal y va acorde con el partido, yo puedo aprobarlo. Pero si afecta mi convicción personal y yo entiendo que estoy traicionando lo que yo creo, a pesar de que sea una línea partidaria, yo no lo podría hacer. O sea, como usted hay que sentarse y decir, explicarte por qué. O entender que yo voy a ejercer un voto disidente a lo que el partido ha tomado la decisión. Por ejemplo, yo tengo casos de proyectos de leyes que han sometido compañeros del partido con los que yo no estoy de acuerdo. Y yo no tengo que hacer, sencillamente, yo no voto por ese proyecto. No porque esté mal o esté bien, sino que yo no creo en ese tipo de proyectos de ley. Y me ha pasado muchísimas veces. Con el tema de la ley de partidos políticos, por ejemplo, yo tuve mis diferencias, las sostuve dentro de la dirección ejecutiva, defendí mi posición dentro de la dirección ejecutiva y ahí la dirección ejecutiva entendió, con un solo voto que fue el mío en contra, que era por el interés del partido que teníamos que aprobar ese proyecto de ley de partidos políticos. Y como eso no entraba en contradicción con mis convicciones internas, no, porque fue una negociación. Yo decidí asumirlo y lo asumí. Y asumí lo que el partido decidió porque yo soy vicepresidenta de ese partido. Y yo respeté en ese momento la dirección ejecutiva. Eso no quiere decir que si mañana, por ejemplo, para ponerte un ejemplo gráfico, el partido decide que no va a apoyar el tema de las 3 causales dentro del Código Penal, yo vaya a asumir, aunque la dirección ejecutiva lo asuma, porque es un problema de convicción personal. Yo creo en las 3 causales, yo he defendido las 3 causales, pero yo creo como mujer en eso y puedo justificarlo. Si el partido mañana decide lo contrario, yo no podré hacerle caso al partido. Ahí porque ya entraría una traición a mis propias convicciones, pero cuando eso no ocurre, uno puede lidiar con eso. Y al final de la historia, pues de eso se trata. Todo lo que hay dentro del Congreso Nacional es representación política. Siempre será así, porque es a través de los partidos políticos que las personas llegan a ocupar una curul. Entonces, cierto momento después que ustedes ya logran su puesto en el Congreso, entienden más que cuando era por primera vez estaban procurándola, a veces entienden ciertas posiciones luego, ¿verdad?
No, yo creo que no, es que no ha habido nada que nos haga entender, o sea, cada diputado tiene el libre albedrío, por ejemplo, o la libertad para poder someter el proyecto de ley que entienda. Yo todos los proyectos, yo no tengo que consultarle al partido, por ejemplo, los proyectos de ley que yo voy a someter. Yo someto un proyecto de ley, yo hago una investigación, yo como diputada, y luego el partido pues me respalda en eso. Pero yo no le pido permiso al partido, el partido no tiene que involucrarse directamente en las posiciones que tienen cada uno de sus representantes. Usted es una congresista, en este caso, una comunicadora y una persona que tiene, que piensa, que investiga y que cuando va a hablar de un tema se nota que sabe de lo que está hablando. Todos los años se aprueba un presupuesto para la nación. Usted puede o no aprobar ese presupuesto, pero individualmente, cada préstamo de esos, luego hay que, vamos a decir, refrendarlo, aprobarlo individual en las cámaras. Claro. Y tú ves un miembro de un partido, del PRM, del cualquiera que sea de oposición, ahí va otro préstamo y 100 millones más. Y al final todos sabemos, las personas que pensamos, que conocemos lo que es un proyecto de presupuesto, de gastos, que esos son partidas establecidas en base al mismo discurso y al mismo presupuesto autorizado para un año y sabemos cómo va la economía. Realmente esos comunicadores, esos políticos que manejan los temas así de coger algo sabiendo que lo que están haciendo es parte de lo mismo, eso se estila y eso, ¿cuál es su consideración? Lo que pasa es que, sobre ojo, aunque el tope de, o sea, los presupuestos en general, que no son aprobados. Pongo el ejemplo de los préstamos. Te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, del presupuesto, que es muy gráfico y que ahora se va a discutir el próximo presupuesto del año entrante. Este presupuesto general de la Nación, que se aprueba anualmente, efectivamente tiene una proyección de la cantidad de endeudamiento de ese año para las partidas que ahí se describen. Ese presupuesto generalmente no es aprobado por los partidos de oposición porque no se revisa el proyecto de presupuesto. Se tira y se aprueba. Esa es la realidad. No hay una comisión de presupuesto. Hay una comisión por donde pasa, pero que realmente no se estudia, porque lo que llega del Poder Ejecutivo, como se tiene absoluta, y tampoco es una cultura dentro del Congreso Nacional ir desmenuzando cada partida presupuestaria. Incluso hay cuestiones tan erráticas que otros diputados han marcado, por ejemplo, en alguna demarcación o en alguna provincia, ven de manera reiterada cómo cada presupuesto tiene partidas para hospitales que no se han hecho, que no se han iniciado las labores, y vuelven y se las pone, y vuelven y se las pone, y cuando piden rendición de cuentas nadie se la da. Pero en ese caso, ¿por qué se resaltan las partidas que van aprobándose en el año? Porque cada préstamo tiene tasas de interés distintas. Y porque cada préstamo tiene colocaciones distintas que implican un costo adicional dentro de la transacción que hace el Estado. Porque en los presupuestos no se establece cómo es cada cosa. No, tú tienes el monto de las partidas, pero las particularidades de cada uno de esos préstamos, por eso es que el Congreso tiene que refrendarlo, porque está la tasa de LIBOR, está la transacción, las comisiones, y a quién y con quién se está financiando, a qué tiempo, si hay periodos de gracia, que algunos préstamos le otorga la República Dominicana periodos de gracia, cuando son multilaterales, con el Banco Mundial ahora se acaba de aprobar uno, y así. O sea, cada préstamo tiene condiciones específicas porque no se toma de una sola forma. Entonces, por eso siempre se reitera, señores, van 300 millones más bajo estas condiciones, y por eso se cuestiona. Son 10 millones diarios. Bueno, no me acuerdo ahora mismo el monto, pero por ejemplo tú tienes préstamos que llegan, que han sido aprobados, como tú bien mencionas, las partidas dentro del espectro general en el presupuesto, que cuando llegan al Congreso te dicen son 50 millones de dólares para eficientizar la labor del Ministerio de Hacienda. Y cuando tú revisas artículo por artículo y las condiciones en que se está dando, tú dices, ¿y cuál es el retorno que yo voy a tener como Estado? ¿Qué es lo que me está? Y es para entregables prácticamente, para gasto corriente, que se está entregando ese préstamo, que se está haciendo un préstamo. Entonces tú dices, ¿cómo yo puedo aprobar un préstamo para gasto corriente cuando cada año tenemos que aprobar un presupuesto deficitario con el que no se puede implementar si no se emite una colocación de bonos en el mercado internacional? Entonces, en ese caso los presupuestos funcionan de esa manera. Por eso se vuelve reiterativo y tú ves muchos compañeros del Congreso hablando de los gastos y de las particularidades de cada uno. Bien. Licenciada, ¿cómo se siente en este momento? Yo creo que la vida de una persona en un momento dado te va dando cosas. Las comunicaciones, la preparación de uno como profesional, familiarmente,
lograr incursionar en el partido a nivel, ya usted es vicepresidenta del Partido Revolucionario Moderno, un partido que va bien. Él logró ser diputada en el Congreso Nacional y todo se da. Y para rematar todo esto, sus políticas, sus acciones, su discurso, sus propuestas, hoy la tienen nosotros que hacemos mediciones claras y con fines internos nuestros, hoy la tienen proyectada a mujer. Hoy uno dice, se hace una encuesta abierta sin manejarla y tú dices, una candidata del 2020, Farideh Raful. Primero, ¿cómo se siente en este momento con todo junto? Yo diría que es su momento, está viviendo el momento de lo que está pasando. Todo se le está dando bien a más, si estuviéramos hablando de bancas de apuestas. Él se siente bien en este momento y hacia dónde vamos con todo esto. ¿Podrá Farideh mantener esto o esto simplemente es una curva que está ahí y no vamos a buscar alguna otra posición superior, la presidencia de la República o la misma senaduría del Distrito Nacional aquí para el 2020? Yo me siento, primero, muy bien, yo me siento muy satisfecha, me siento contenta porque entiendo que el trabajo que vamos realizando con mucha responsabilidad, la gente lo está observando y eso también abre las puertas a que más personas se estimulen, se incentiven a participar y vean que es posible hacer una carrera política pasito a pasito, tranquilo y hacerla de manera, yo creo que digna, ¿no? Y eso es parte de lo que a mí me gustaría, que motivar a más personas, servir de inspiración para que la gente participe, para que más mujeres se motiven, para que una juventud también lo haga y entienda que sí, que uno puede ir rompiendo algún tipo de esquema. En segundo lugar, si yo voy a aspirar a otra posición es probable, yo creo que todo es coyuntural, la política va definiendo el camino que uno va a tomar, uno nunca puede analizar de manera lineal. Yo trabajo para que las cosas sean más transparentes, para que haya mayor institucionalidad. Mi paso por la política desde muy pequeña o desde que comencé a verla en mi hogar era precisamente de participar para lograr transformaciones sociales que provocaran que tuviéramos una sociedad un poquito más justa. Y en ese sentido, de alguna manera u otra, yo creo que hemos actuado, ¿no? No solamente en mi caso, sino muchas personas más. Pero yo tengo ese compromiso. A donde nos lleve eso, vamos a aceptar que lleguemos, ¿no? Ahora soy diputada, tengo un rol muy importante, me quedan 2 años en la Cámara de Diputados y tengo que seguir haciendo un trabajo consistente de investigación, de estudio, de seguimiento a muchas cosas. Uno a veces se frustra porque se da cuenta de que la institucionalidad está un poco secuestrada, pero siempre hay que apostar a tener una división de poderes, un Estado de Derecho. Yo creo en la democracia, creo que hay que mantenerla, no creo en el caos y vamos a trabajar para eso y eso es parte de lo que queremos hacer, lo que queremos construir también dentro del Partido Revolucionario Moderno como opción política para llegar al poder. El año que viene habrá una convención interna dentro del partido, no hemos tomado una decisión, seguiremos trabajando, vamos a ver, puede ser que quizás vayamos a la senaduría, la valoración nuestra es importante porque nos estimula, aumenta el compromiso que tenemos con la sociedad. Si voy a aspirar mañana o no a la presidencia de la República, yo no descarto nada, pero en este momento yo estoy muy enfocada en la labor legislativa y en caminar y en continuar representando al electorado que me eligió. Aunque me dicen que en un momento dado con todo esto, Luis Abinader y Hipólito Mejía supuestamente dicen, tenemos suficiente problema entre los dos grupos de nosotros, vamos a preocuparnos. Ahora tenemos a Farideh y a Paliza que tienen más votos que nosotros, están preocupados. Pero me dicen que por otro lado, ambos grupos, inclusive en su propia casa, lo que hacen es que fomentan esto y ayudan y hay cooperación, armonía dentro de todo este sistema de tendencias dentro de un partido, que las cosas van bien. ¿Es así? Totalmente, y la mejor muestra es la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Estamos haciendo muchas cosas, Carolina, José Ignacio Paliza, el hecho de que haya nuevos vicepresidentes dentro del Partido Revolucionario Moderno, de que haya sangre nueva de las diferentes facciones, también motiva mucho. Y yo me siento sumamente esperanzada. Yo pienso que el Partido Revolucionario Moderno está construyendo una referencia importante. Creo que podemos aportar para volverlo a identificar con una línea ideológica,
nunca, tanto Hipólito como Luis han abierto las puertas a poder conversar, a poder sentarse y dejar que las cosas transcurran como deben de transcurrir dentro del partido hasta el momento. Y José Ignacio ha demostrado definitivamente una gran fortaleza dentro de la presidencia del partido y la capacidad de trabajo que nosotros entendíamos que él tenía, pero que no sabíamos que era tan grande, y la capacidad para tratar de conciliar también en esa lucha de intereses permanentes que es la política. El Partido Revolucionario Moderno va muy bien, esperamos que sigamos así, hay que fortalecerlo. Yo desde mi punto de dirigente política quiero recorrer el país, quiero caminar para fortalecer los liderazgos municipales, provinciales, que tanto necesitamos, y también reforzar la parte electoral, que es fundamental para las elecciones que se avecinan, porque son unas elecciones muy complejas, donde vamos a tener elecciones en febrero, donde vamos a tener elecciones en mayo, para elegir regidores, para elegir alcaldes, totalmente distinto a las presidenciales y a las congresuales, y tenemos que comenzar a construir desde ahora. Yo pienso que ese es el principal desafío, porque vamos a luchar con un partido que tiene 20 años en el gobierno, y no vamos a luchar a través de recursos económicos, sino que hay que luchar a través de recursos humanos, y esos recursos humanos tienen que irse preparando desde ahora. Ese es otro tema que podemos finalizar el segmento con él, y es, así como les decía que una cosa es ver el Congreso desde afuera, antes de ser congresista, y otra ya cuando uno lo es, ve cómo se manejan los proyectos. Yo pensaba que se trabajaba menos. Bien, exacto. Sí, no, pero por ejemplo, uno podía competir al principio diciendo que los congresistas no trabajaban. Exacto. Y ahora se dan cuenta que no es tan así. Y que no es así las peticiones y las ayudas. De comisiones nada que uno vea es mucho para lo que le piden a un congresista. Pasemos esto a lo político. Me pasó la misma experiencia con los políticos en la campaña del PRM. Le hacía las entrevistas, estamos ganados, tenemos el país entero, no hay forma, después no hay resultados, no vamos a decir que ganó nadie. Todavía yo creo que el PRM no ha reconocido que el PLD ganó las elecciones. Y tú lo ves, y luego de las elecciones sí, uno comienza a entrevistar a esa misma gente y te dicen, es que no teníamos una estructura política nacional completa, ese sistema de votación, esa forma que tienen los partidos que no necesariamente están vinculadas a la corrupción ni al manejo de recursos, aunque sí los recursos, de eso vamos a hablar, que es llegar a un lugar y decir, no teníamos presencia nacional entera, no había forma que con esa estructura política y esos recursos que el PRM ganara esas elecciones. Lo han dicho los que estaban ahí. Ahora que usted lo ve desde adentro, ¿está el PRM en condiciones de suplir en los próximos 24 meses, 20 meses, la necesidad que hay de llenar esa estructura nacional electoral y mantenerla conforme? Si hacemos el esfuerzo lo podemos lograr. Creo que hay tiempo, pero que hay que comenzar desde ahora. Es uno de los grandes desafíos que tenemos. Estoy totalmente convencida que a través de nuestros recursos humanos, preparando desde ahora a nuestros delegados para defender el voto en cada mesa. Hay lugares y hay zonas que son zonas de riesgo, yo le llamaría, porque son los lugares donde hay mucha injusticia, mucha desigualdad. Y ahí los recursos económicos y los tentáculos del gobierno dominicano pues llegan a tratar de aplastar cualquier intento que sea de moverlos de donde están en este momento. Pero hay otras zonas, por ejemplo, a mí nadie me quita de la cabeza que las elecciones pasadas nosotros nos quitaron aproximadamente 5 senadores, porque también las reglas de juego en este país no pueden ser las mismas para el 2020. Ahora mismo se está discutiendo una reforma a la ley del régimen electoral que la sociedad tiene que comenzar a observarla, que los partidos políticos tienen que comenzar a levantar su voz. Una de las propuestas que nosotros tenemos, que queremos que se apruebe para la elección del 2020, es el voto preferencial al senador. ¿Por qué el senador está siendo arrastrado por los diputados? ¿Por qué no se vota de manera distinta? No es error, eso es yo le diría a usted que si habláramos de impuestos, eso fuera ilusión. Eso es usar el sistema, las leyes y la Constitución porque uno eso debemos eliminarlo, debemos eliminar eso. Ahora mismo una de las principales propuestas nuestra es que si usted va a votar por un senador, usted vote de manera preferencial por ese senador. Tú tienes, por ejemplo, el método de Hond, que funciona con un tema proporcional en cuanto a los votos. Y eso ha permitido que lleguen al Congreso, por ejemplo, diputados que han competido con otros en la misma demarcación y otro ha sacado 7,000 votos
el otro ha sacado 3,000. ¿Y quién es que está ocupando la curul? El que sacó 3,000. Pero Donald Trump sacó menos votos que Hillary. Pero el sistema, no, y Bernie Sanders también, pero el sistema de Estados Unidos es totalmente distinto, porque hay una mezcla de dos cosas y ha funcionado así históricamente. Pero en la República Dominicana, donde no tenemos institucionalidad, donde tenemos un poder que ha controlado absolutamente todo, permitir que estas cosas pasen es eliminar el derecho de las personas a elegir quienes ellos efectivamente quieren que los representen en esos lugares. Entonces, esas reglas de juego tienen que comenzar a cambiar y tenemos que confiar en un sistema que pueda realmente garantizar los derechos de los electores. Y por eso ahora, como PRM, tenemos que trabajar en ese sentido. Usted mencionó el sistema con el que tenemos que preparar las elecciones siguientes. Acabamos de aprobar una ley de partido, ahora hablamos de la parte del régimen electoral y todo esto. Pero hay una realidad. Usted participó en un proceso y sabe muy bien. Yo siempre veo, pongo dos ejemplos. Yo participé en una campaña una vez de un amigo del PRD y lo ayudé el día de las elecciones. Y yo vi cómo había que, sin comprar una cédula, pagarle a unas guaguas para ir a buscar a una gente a votar, llevarle un dinero a una gente que manejan una mesa, que te iban machando los votos, que el que vote el que es tuyo y que llegue, que no vote el que no es tuyo y que no vaya el que tú sabes que va a votar por el que no es. A veces manejar la gente de las mesas y se acabó el dinero y hay que ir a buscar dinero donde sea. Llevar el desayuno, la comida. La comida, el desayuno y todo eso. Viví ese proceso con un candidato del PRD en un momento dado. Y por otro lado, veo el Partido Revolucionario, el Partido de la Liberación Dominicana, que maneja un sistema exitoso, que hay que reconocerlo, un semáforo, un software virtual donde ellos van con los listados, a ellos no les importa lo que digan y lo que haya pasado para las elecciones. El día de las elecciones, cada soldado sabe cuál es su lista, quiénes son los que tienen que ir a votar, aunque haya que irlo a coger por un brazo, y los que no tienen que ir a votar, cómo no ir. Entonces lo van pasando de colores hasta que llegan a morado y eso hace que consigan los votos que andan buscando. Paralelo a eso tiene la maquinaria de recursos que esto conlleva. De todo lo que haya que hacer, sencillamente lo que haya que hacer para que el semáforo funcione. Ley de partidos, el manejo del dinero, licenciada, los compromisos políticos, la corrupción inicia por los compromisos de campaña. ¿Cómo vamos a hacer? La corrupción inicia por los compromisos de campaña. Una persona que te dé 10 millones de pesos, 5 millones de pesos, no te lo va a dar 20 millones de pesos por amor al arte. Algo lleva, aunque sea la mano que te está dando, te dice a ti al final, ¿por qué te está dando eso? Aunque sea una persona ética. ¿Cómo vamos a conseguir con esta ley de partido, con tantos topes, y que regula hasta los regalos? Porque este programa le puso su publicidad. Las campañas este programa le puso su publicidad y la de 20 actores en el sistema y nunca facturó un centavo, por convicción o vamos a decir, por familiaridad. Pero no hay facturación. Ahora, si usted tiene dos personas que le regalan una valla, no puede porque se pasa del presupuesto estimado. O un programa que decirle, yo le voy a poner un anuncio cada media hora a estos 10 candidatos. Ah, no, eso se pasa del presupuesto. ¿Cómo vamos a hacer con el tema de los recursos sin meternos en compromisos políticos? Hay dos cosas importantes. La ley de partidos políticos regula las campañas internas de los partidos políticos, no las campañas políticas fuera de los partidos. Eso es importante que la gente lo sepa. Porque eso sí. No, explíquenos, porque nosotros yo te acabo de decir algo que no entendemos. La ley de partidos políticos lo que rige son las campañas internas de los partidos políticos y el objetivo principal es tratar de intervenir en los procesos de esos partidos políticos. O sea, usted me va a decir a mí que va a haber mucho lío ahora, pero cuando sea ya la candidatura, Luis Abinader contra Leonel Fernández, ya no hay problema, apague y vámonos. Que eso tiene que regirlo la ley electoral. Todo momento siempre dijimos era más importante
la reforma a la ley de régimen electoral, porque esa es la que tiene que tener el control de financiamiento de las campañas. Esa es la teoría del diputado La Luz también. No, es que es así es que funciona. Pero aquí comenzamos al revés, como todo lo que hacemos. Pero bueno, ya tenemos la ley de partidos políticos. Ahora en la ley de partidos políticos hay unos límites importantes. ¿Por qué yo te digo que importantes? Porque yo, por ejemplo, dentro de la campaña interna, con un contendor dentro del partido político, yo voy a tener un tope para involucrar durante los 3 meses que dure esa campaña. Si eres precandidato a la presidencia de la República, serían 100 pesos por electores que podrías involucrar. Y si eres candidato a diputado o a senador, por ejemplo, 75 pesos por electores. Y tú dirás, bueno, ¿cuánto va a poder gastar el candidato de Pedernales? El candidato de Pedernales, ¿cuántos electores tiene? Tú calculas 75 por, qué sé yo, 10,000, 15,000 personas. Y eso va a garantizar que dentro de los partidos que tengan primarias no haya un descontrol absoluto, una desproporcionalidad de el que está en el gobierno y el que viene de la oposición para competir dentro de ese proceso. Porque recuerda que si 2 partidos políticos deciden hacer primarias, los 2 partidos mayoritarios se van a hacer de manera simultánea, el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Entonces, esto va a involucrar, en ese sentido, es un poquito más garantista porque permite que yo, como candidata de la oposición, voy a competir en unas primarias el mismo día que otros candidatos que aspiran a mi mismo cargo del Partido de la Liberación Dominicana, pero vamos a tener que invertir prácticamente lo mismo, aunque ellos tengan más dinero que yo. Entonces, eso es importante, porque por lo menos garantiza un poquito esto. Ahora, lo que es importante también es que la ley electoral, esta que se está discutiendo, establezca un control para el financiamiento de las campañas. Porque cuando tú ves contrataciones públicas a Joao Santana y Mónica Mora por 1.400 millones de pesos, por ejemplo, desde el Estado Dominicano, que tú dirás, no, pues yo soy un asesor del Estado. Sí, eran asesor del presidente, hay mucha casualidad, pero bueno, por eso no quieren investigar. Tú dices, ¿cómo tú compites con un gobierno? Estoy hablando ya de partido de oposición, con un gobierno que tiene el control, que tiene más de 700,000 empleados en nómina, que tiene los recursos del Estado para garantizar a esas personas o a esos asesores a que trabajen cuando tú como oposición estás haciendo lo imposible para buscar recursos y poder competir con esa maquinaria? Pero yo le quería hacer esa pregunta y lo vamos un poquito más. Por eso insisto, los recursos humanos son importantes. Si los partidos de oposición, comenzando por el PRM que lo encabeza, no entendemos la mecánica de ese día de las elecciones, que es importantísimo, y qué bueno que tú fuiste testigo, porque la gente no sabe lo que es un día de las elecciones. Hay que buscar desayuno, comida, cena, los que pueden tener delegados. Transporte, los que pueden tener delegados que no se lo pongan los partidos. Cuando yo fui a votar a Luis Muñoz Rivera, al frente de la puerta del Colegio Luis Muñoz Rivera, otra candidata a diputada del Partido de Liberación Dominicana, de mi demarcación, tenía 2 personas comprando cédula en el Luis Muñoz Rivera, con su tarjeta y todo. Y ella es diputada hoy en día y compitió conmigo. Y habían 2 personas y yo le tomé fotografía y lo subí y lo mandé a la Junta Central Electoral porque era un delito electoral. ¿Y qué pasó? Nada. Cuando nosotros fuimos, por ejemplo, al colegio... Pero a lo mejor era comprando la comida que estaba... Ay, sí, claro que sí. Hasta me vocearon. Pero para que la gente entienda lo que pasa ese día. El día de las elecciones, cuando los escáneres no funcionaron, a mí me estaban llamando a las 11 de la noche de las mesas donde yo pude poner delegados, porque los delegados lo pone el partido, y me decían, es que no tenemos cómo contar. Yo tenía que decir, cuéntalo en una caja de cartón, los votos, con palitos y séllenlo para que tenga validez en la Junta Central Electoral. Para que la gente entienda. Cuando yo iba al colegio Quiqueya, a la... Ahí que yo voto. Bueno, en el colegio, en la escuela del Millón, no en el colegio Quiqueya. Lo que pasa es que en la escuela del Millón, la experiencia mía pasada en el 2010 fue desastrosa, porque en ese lugar alteraron muchas actas, que nosotros también mostramos. Y para yo tener la garantía de que las actas no iban a ser alteradas, aparte de los delegados del partido, tuvimos que poner delegados nuestros con otros gafetes para poder trabajar en favor de la transparencia y que se contaran los votos. Yo no quería que me pusieran votos, nunca he querido eso, sino que se cuenten los votos. Y a la 1 de la mañana se apersonó un candidato a diputado en la misma demarcación a tratar de entrar para ver cómo su poder de influencia podría variar los resultados. No lo dejaron entrar y evidentemente los resultados fueron los que tenían que ser. Entonces,
Hay muchas cosas que se dan a la 1 de la mañana, por ejemplo, que salgan personas corriendo a la Junta Central Electoral porque no aparece el delegado político del partido que está en la Junta. O sea, todas esas cosas se dan ese día de las elecciones y la gente no lo ve. Las llamadas de hay que llevar a fulano a votar, hay que traerlo. Pero, o sea, esa dinámica, la única forma de tú garantizarlo como partido de oposición es tú teniendo un ejército de tierra comprometido a defender el voto y hacer ese trabajo a sabiendas de que no hay casi recursos económicos, de que estamos en una política muy clientelar, que tenemos que ir rompiendo con ella, pero que es la realidad, y reforzando esos espacios. ¿Quién reforma, cómo se reforma la Constitución? Pero con el Congreso. Con el Congreso. Claro. El Congreso está hecho para... La Constitución dice cómo se reforma. Claro. En sí misma. Sí. ¿Por qué si ustedes tienen tanto problema con la Constitución, no se legisla para ponerle a la Constitución cosas que vayan en beneficio de todos los partidos? Por ejemplo, yo o de todos los dominicanos, yo siempre digo, ¿por qué un diputado o un senador no me somete a un proyecto que diga, elimínenme los fondos públicos a los partidos? O Farideh Raful presenta un proyecto de ley que prohíbe al Congreso modificar la Constitución para siempre en lo que tiene que ver con la reelección presidencial. Un ejemplo, no una ley que se pueda modificar, no, vamos a ser claros, olvidémonos de interpretaciones y de suposiciones. Porque recuerda que una ley... ¿Por qué entonces cuando te conviene? No, me van a reformar. No, es ilegal reformar la Constitución. Es ilegal reformar la Constitución utilizando los mecanismos constitucionales que establece la Constitución. No. No. Entonces no es ilegal que el Congreso se junte para modificar la Constitución en la reelección. Claro que no, es parte de su facultad. Y no se puede hacer una ley que plantee eso porque entraría en contradicción con el mandato constitucional. Entonces siempre va a ser, por la Constitución de la República, siempre va a ser una opción la reforma. Y yo no estoy en desacuerdo con las reformas constitucionales. Yo entiendo y muchos países se han reformado, pero cuando se habla de estructuras, de sistemas, o sea, no reformarlas solamente para permitir la reelección presidencial. Fíjate que los últimos 3 presidentes de la República Dominicana en los últimos 22 años, y lo conversaba el otro día con Rosario Espinal, los 3 han reformado la Constitución con aprestos reeleccionistas. Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández. Los 3 que ahora mismo están... aunque Leonel no le tocó de otra forma, claro, pero le salió bien. Exacto. Entonces, los 3 la han reformado. Y eso demuestra la debilidad institucional, valiéndose de la mayoría que tienen en el Congreso. Por eso no era casual que el presidente Medina en la campaña pasada dijera, yo quiero mi Congreso, porque con su Congreso él aprueba los préstamos, él aprueba las iniciativas legales que son de su interés para su gobierno y apoya también cualquier apresto reeleccionista. ¿Usted está de acuerdo? Lo que sí, eso es una ofensa a la institucionalidad. Eso es lo que me parece. ¿Usted está de acuerdo con una nueva reforma a la Constitución? No. Que el presidente Danilo Medina se postule. Claro que no. ¿No estaría de acuerdo con una nueva reforma? La reelección presidencial ha traído... Pero no es inconstitucional. Lo que es inconstitucional es a través de la Cámara del Tribunal Constitucional. Eso sería una salida que el tribunal evaluara, pero no es inconstitucional. El Congreso tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, ahora mismo, en la Cámara de Diputados, para lograr esa mayoría calificada para la reforma constitucional se necesitaría una cantidad de votos que el partido de gobierno o la parte oficialista del partido de gobierno no cuenta con ella en este momento. En estos días, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, parece que presentó a una de las cámaras un proyecto de sincerización de patrimonio y actualización de valores que tiene que ver, es algo necesario a raíz de la ley de lavado de activos, para poder sincerizar las cosas y comenzar organizados, porque las leyes no son retroactivas. Sí. Cuando vemos esto y vemos la posición reciente de Luis Abinader, que dice que apoya una amnistía fiscal públicamente, no es posible ya, por ejemplo, uno decir, ¿por qué no tomar esta ley? Que lo único que vimos en el anteproyecto, si es así, es decir, como diputada, ustedes no pueden tomar una ley y decirle, inclúyanle la amnistía, porque a esta ley la han hecho y la han hecho sin la amnistía, y aprovechar para
agilizar esos procesos que en el Congreso reforma la ley de seguridad social, la amnistía fiscal, la ley que van ahí. Sí, pero los intereses tienen todo eso. Todo lo tienen detenido. Todo lo que tiene que ver con seguridad social ya está totalmente detenido. Yo entrevisté una persona que es miembro o jefa de la Comisión de Seguridad Social. No la dejan trabajar. A la doctora Inés Bryan. Pero, exacto, o en muchas cosas no conoce los datos claros. Cuando te dice a ti, no, que la AFP tienen un 30. ¿Quién dijo? La AFP tienen un 30 sobre el incremento de los fondos. O sea, no es como usted que maneja a veces los temas internos. ¿Qué usted opina? ¿Se pueden agilizar todas estas leyes? Mira, ¿Usted no se siente estancada que estemos hablando 6 meses de ley de partido, 2 años, 3 años? Totalmente. La legislatura pasada fue la más improductiva del mundo. Desde el punto de vista de los proyectos de leyes que aprobamos, porque nos pasamos el año entero hablando de ley de partidos políticos, con muchísimos proyectos. El día del chocolate. Óyeme, por Dios, con muchísimos proyectos interesantes. Por ejemplo, nosotros sometimos el año pasado, en octubre aproximadamente, la ley de reorganización de la administración pública, donde proponíamos la eliminación de 56 instituciones. Eso ha caído en una comisión y ya, bueno, se le dará de larga. Y se han propuesto proyectos interesantes que no han llegado a más, porque todo se detuvo para la ley de partidos políticos. Ahora con este tema de la ley de sincerización patrimonial que llegó esta semana al Senado de la República, evidentemente al Senado, porque generalmente cuando es iniciativa legislativa que se envía del Poder Ejecutivo, el Senado la aprueba sin ningún miramiento, ¿no? Entonces llega a la Cámara muy rápido para que nosotros en la Comisión de Hacienda, ellos tienen la delicadeza por lo menos a veces de mandar a la Comisión de Hacienda para que nosotros veamos el proyecto. Nosotros tuvimos una reunión en la Comisión de Hacienda con el Director General de Impuestos Internos y con el Ministro de Hacienda hace aproximadamente un mes, donde ellos conversaban de esta iniciativa. No la tenían preparada porque la presidencia la estaba viendo todavía en ese momento. Pero yo la vi, no conlleva amnistía fiscal. Eso era una de las preguntas, porque este año nosotros sometimos un proyecto de amnistía fiscal, pero para las personas con un margen de tiempo de 180 días, que son las personas que tienen más de 2 empleos y tienen que elegir a un agente de retención único. Ellos no quieren que ese proyecto se apruebe. Entonces nosotros le hablábamos precisamente de, bueno, en esta ley de sincerización, ustedes están proponiendo prácticamente una amnistía. Ahora, ¿ustedes lo están haciendo sobre la ganancia de capital también de los inmuebles? Me decían, claro. Sí, pero no lo estamos viendo en este proyecto. Entonces, si llega a la Comisión de Hacienda, que va a llegar a la Comisión de Hacienda de la Cámara, vamos a proponer que se incluya y lo vamos a someter al debate, pero tenemos la facultad de poder modificar eso y de ser modificado y aprobado en la Cámara de Diputados, tendría que volver al Senado para que el Senado la refrende. ¿Cómo ustedes se hacen con todos los legisladores que, por ejemplo, no entienden que una cosa es una amnistía, que es un perdón a lo que usted no pagó, por ejemplo, y otra cosa es, ¿quién dijo que hay que perdonar los impuestos? El que no pagó, que pague. Claro. O el mismo problema que hay con la seguridad social, con los atrasos. Exacto. Pero hay un tema que no es el impuesto en sí o el valor de lo que debió cotizar la empresa o el empleador, sino los intereses y las moras. No se puede hablar, explicarle a los congresistas que una cosa es decirle, no vamos a dar amnistía, pero vamos a resolver el tema de los intereses y las moras que han hecho que un caso que nos llegó, que una persona tiene una deuda de 1 millón y pico de pesos en la Tesorería de Seguridad Social, hoy está en 200 millones en el sistema. Ahora que tú mencionas, nosotros estamos sometiendo esta semana un proyecto de ley donde se limita la cantidad de los recargos que se van acumulando y de las moras a esas deudas. Porque en otros países... ¿Y van a resolver los retroactivos? Porque en otros países vamos a proponer, o sea, lo vamos a proponer ahora en la Cámara y se va a someter a discusión, porque en otros países hay topes. O sea, tú nunca vas a deber más del 100% de la deuda, ni en recargo ni en moras. Es decir, si tú debes 10 pesos, tú nunca vas a deber, por más que te pase el tiempo, más de 30 pesos, para que la gente tenga una idea y lo entienda. 100 pesos de recargos. Eso es una propuesta que nosotros estamos haciendo conjuntamente con el diputado Francisco Javier Paulino en un proyecto de ley que estamos sometiendo esta semana. Bien, endeudamiento. Farideh Raful entiende lo que es una ley de presupuestos, él conoce muy bien las posiciones, sobre todo de Seara Hatton, del partido que representa. Conocemos lo que es el endeudamiento de un país, hacia dónde vamos. Yo le he dicho a Seara Hatton, me dice, bueno, es que uno gradualmente, cuando llega al poder, tiene que hacer un plan pero seguiremos endeudándonos el primer año en vez de en 10 millones, en 9 millones diarios, el segundo en 8, porque no se puede desaparecer lo que ya hay. Será cambiar el plan con el gasto público y todo esto. ¿Estaría usted de acuerdo con legislar
de que se modifique la forma de preparar el presupuesto y que se prepare un presupuesto basado en los ingresos de un país, que diga, de lo que no entra, claro, vamos a pagar la deuda, y lo que sobre, 20 para la educación, 20 para la salud, 5 para la seguridad, no porcentajes del PIB, sino porcentajes de los ingresos. Claro que sí, yo pienso que eso tendríamos que analizarlo, porque para salir de la deuda tendríamos que hacer un plan de acción a esos fines, pero hay que reducir gastos. Hay que reducir gastos del Estado. No podemos seguir incrementando los gastos corrientes, las nóminas, y reduciendo la productividad del país. Entonces, a mí me preocupa mucho, porque estamos hablando de que el Producto Interno Bruto está secuestrado en un 53%, y las proyecciones que tenemos para el 2000, en 3 años, según el Fondo Monetario Internacional, es hasta un 60%. Eso es una locura total. En un país donde vemos la reducción completa de la productividad, el alto costo para el empresariado, de mantener estas empresas, de generar empleos, y una falta de movilidad social que definitivamente está afectando a todos los sectores. Y eso es lo que nosotros hemos propuesto y hemos hablado del tema del endeudamiento, donde cada ciudadano que nace en este país está naciendo con una deuda bajo el brazo de más de $2.000. Eso es una de las grandes preocupaciones. Yo espero que en este programa, en la parte final, no sea la 11ª vez que usted somete, que solicita al Congreso el tema de que se cree una comisión que investigue los contratos con Joao Santana. Esto es muy político. Yo a veces digo, el otro día le utilicé en el programa y le decía, dígale a Farideh que vaya y ponga la querella. Si tenemos los argumentos, que ponga la querella, porque... Ya se han puesto 3 denuncias. No, pero la querella, no la denuncia, porque la denuncia aguanta todo. Yo en este caso no tengo su posición, o sea, pero no tengo que tenerla, para eso somos... Sí. Yo conozco los detalles del proceso. ¿Cómo va esto? Es un tema que ha causado realmente como tema, es un tema que hay que mantener, lo que se quiere mantener vivo como partido, como Cámara, como diputado. Ustedes van a seguir actuando o nos vamos a conformar con entender lo que ocurrió, decir, bueno, el caso está así, como yo lo veo, es dudoso, es a lo mejor la ética, el tema, pero no es ilegal. Lo que estamos viendo, no hay los recursos suficientes para llevar un proceso, ni sobre la Cámara, ni como partido. ¿Qué van a hacer? Seguir insistiendo en que se investigue, porque tenemos elementos probatorios que lo hemos demostrado, de manera oficial lo hemos obtenido, de que hay irregularidades que deben ser esclarecidas, no solamente legal, sino también desde el punto de vista ético. Y eso es parte de nuestro rol y las vamos a someter las veces que sea necesario, vamos a insistir, no nos vamos a cansar, esto en algún momento tendrá que esclarecerse y tenemos la paciencia y el tiempo para esperar que esto se haga. ¿Usted ve que hicimos un buen programa? Muy bueno, estoy muy contenta. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias. Bien, señores, se nos fue el tiempo. Agradecemos a la licenciada Farideh Raful, diputada del Partido Revolucionario Moderno, aquí en el Distrito Nacional, Circunscripción 1, que nos acompañara en síntesis el día de hoy. Vamos a ver todo este programa, cómo lo vamos a aprovechar al máximo para lograr que ustedes reciban el mensaje de cómo piensa uno de nuestros representantes y, por qué no, de esos dominicanos que participan y que dedican su tiempo a participar de la política y de lo que es el servicio público de República Dominicana. Muchísimas gracias, licenciada, por su participación, y a ustedes les damos las gracias por su audiencia. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Síntesis.